Hola, yo soy la doctora Joana Guerra, intensivista pediatra, y el día de hoy con nosotros está la doctora Mariana Costa, anestesióloga, algóloga, paliativista, todo eso. Sí. Un honor tenerte con nosotros, Mariana. Gracias. Este es un programa dedicado a los padres, Okay. ¿no? Y sus inquietudes que tengamos de las dudas comunes del día a día con nuestros hijos. Sí. Entonces, antes que nada, si te gustas presentar y dar tus credenciales. Sí. Yo soy la doctora Mariana Costa Ramírez, soy anestesióloga, algóloga y paliativista. ¿Y qué es eso? Bueno, la medicina paliativa, nosotros tenemos una formación en una rama de la anestesiología y posteriormente hacemos una alta especialidad en medicina paliativa. La medicina paliativa, para fines de este programa, concretamente se trata de dar un tratamiento holístico a un paciente que tiene una enfermedad que amenaza la vida. Tratamos de hacerlo de una manera global, ver al paciente, ver a su familia, porque las enfermedades son algo que afecta a todo el círculo, todo el entorno que protege al niño. ¿Dónde te formaste, Mariana? Platícanos un poquito antes. Yo hice anestesiología en el Hospital General de Toluca. Ajá. Y posteriormente hice medicina paliativa en el Hospital 20 de Noviembre y después algología en el Hospital General de México. Ok. Mariana es de Oaxaca y vive acá en Chiapas desde hace 3 años. Sí, ya llevo 3 años acá. ¿Y te gusta Chiapas? Sí, claro, sí. Me gusta mucho. Como buena foránea, te pescó en Chapaneco. Sí, así es. Oye, Mariana, platícanos. Entonces, ¿esto en sí es para todos los pacientes o para qué tipo de pacientes es que vemos esto? Sí, en general la medicina paliativa se da para enfermedades que son muy graves. Pueden tener cura o pueden no tener cura. En adultos puede ser para insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, POC, demencias, cáncer, y en niños es diferente porque sí, la gran mayoría son pacientes con enfermedades neurológicas, por ejemplo, hipoxias neonatales, ¿no? Que tal vez no sea una enfermedad que amenace la vida de manera pronta, pero sí los síntomas pueden llegar a complicarse con el paso del tiempo. Cáncer, niños con cáncer, enfermedades genéticas también, mucopolisacaridosis o fibrosis quística, también son niños que son factibles de que los veamos en medicina paliativa. ¿Quién indica la medicina paliativa? ¿El médico o el paciente? ¿O cuándo la indicamos? Lo ideal es que desde el diagnóstico, aunque el paciente no tenga síntomas, se derive a medicina paliativa, porque además de tener un abordaje sintomático, pues un equipo de medicina paliativa está conformado por muchas personas, ¿no? Psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras en algunas ocasiones, incluso hay apoyo espiritual. Entonces, les ayuda a contener pues el manejo de la enfermedad y darles herramientas para poder sobrellevar todo el proceso. Se puede dar desde el diagnóstico, mejora la expectativa de vida, mejora la calidad de vida en la gran mayoría de los pacientes, ya se ha visto en muchos estudios, y lo más común es que los deriven al final de la vida. No es lo ideal, pero pues por lo menos que sí los manden a medicina paliativa. Entonces, literal, paliativismo no significa literalmente que se vaya a morir, ¿no? No, hay algunos pacientes que tienen enfermedades muy graves, pero que pues las son tratadas y son curados, ¿no? Entonces esos pacientes, pues aunque no hayan o tengan una enfermedad muy grave, son factibles de que se vean. O sea, por ejemplo, todos los niños de cáncer, porque la verdad que el cáncer no está ligado hoy en día a fallecimientos, sino hay muchos cánceres que se curan. Exitosos, sí. Todos de preferencia deberían llevar medicina paliativa. Sí, no se ven con la misma frecuencia porque si no, pues todos los servicios estarían muy saturados, ¿no? O sea, medicina paliativa sería un servicio muy saturado. Hay cuidados paliativos que el médico, el pediatra, las enfermeras pueden dar,
y hay medicina paliativa, cuidados paliativos especiales, ¿no? En donde sí ya el manejo de síntomas ha sido muy refractario y entonces hay que derivarlo sí o sí para un mejor manejo de síntomas como pues disnea, dolor, ¿no? Platícanos un poquito qué es lo que haces tú en los manejos, ¿no? ¿Qué es la diferencia que haces respecto a otros médicos o respecto al manejo de base a lo que hace la medicina paliativa, o lo que indicas tú? Claro. Nos enfocamos en síntomas. La gran mayoría de los pacientes cursa con síntomas muy constantes. Náusea, vómito, estreñimiento, sueño, ansiedad, depresión, falta de aire. Y esos son los síntomas que nosotros damos tratamiento médico, ¿no? En el caso mío particularmente, pues nos enfocamos en dar tratamiento sintomático. Vemos al paciente, explicamos cuál es la filosofía de medicina paliativa y a partir de ahí buscamos los síntomas que se puedan llegar a presentar. El objetivo, y uno quisiera pues quitar el síntoma por completo, pero hablamos de un alivio del síntoma, ¿no? Que no haya sufrimiento. De eso se trata mucho, ¿no? Sí. O sea, que no porque tengas una enfermedad grave significa que vas a sufrir. Claro. ¿No? Entonces en eso se basan mucho, ¿no? Pueden ser manejos de fármacos, o sea, de drogas, de literal para el dolor, o tanto como para otras, como por los pacientes que no se pueden mover mucho, ¿no? Claro. Sí, hay muchos abordajes, pueden ser farmacológicos y no farmacológicos. Los abordajes farmacológicos, pues son, en el caso del dolor, por ejemplo, opioides, en la gran mayoría, medicamentos gabapentinoides, en algunas ocasiones antidepresivos, porque nos ayudan a disminuir la molestia, no causan efectos secundarios, digamos, en el enfoque de un daño a órgano, ¿no? Sí tiene efectos secundarios, es muy difícil que un medicamento no tenga ninguno, y en el caso de los opioides concretamente causan náusea, vómito, estreñimiento y sueño. ¿Hay alguna diferencia importante entre el paliativismo en adultos que en niños? Sí, son diferentes enfermedades las que se abordan. Muchos de los tratamientos que se dan en niños pues se utilizan presentaciones de adultos, ¿no? O muchos de de las indicaciones pues no han sido digamos que autorizadas para su uso pediátrico y se utiliza fuera del esquema, ¿no? Pero justamente pues porque es muy difícil hacer estudios en niños, es muy difícil que se pueden llegar a aprobar estos estudios pues, experimentales en algunas ocasiones, ¿no? Claro, y porque creo cuando menos en nuestra sociedad en México, a lo que yo he visto, corrígeme si estoy equivocada, es diferente, o la verdad es que no tenemos tan concientizado que los niños necesitan cuidados paliativos. Claro. Entonces siento que también se ve mucho más en adultos los cuidados paliativos que en niños, porque nosotros lo referimos a paliativos, muerte, y no necesariamente es eso. Sí, no, es mejorar la calidad de vida para tener dignidad hasta el último momento. Siempre hay algo que se pueda llegar a hacer, y una enfermedad grave, una enfermedad que amenaza ¿crónica? La vida, no significa sufrimiento. Eso es muy importante. Sí. Y respecto a lo que decías de lo holístico, ¿no? Platícanos como qué cosas pueden ayudar al paciente, qué cosas has visto, aunque tal vez tú no lo indiques, pero qué cosas pueden ayudar en estos cuidados que no son todo farmacológicos. Sí, es muy importante tener un apoyo psicológico, psiquiátrico, en el caso de ser necesario, tanatológico, para que justo brinde herramientas a la familia, porque la familia, en el caso de los niños, pues es muy importante, ¿no? Sea su familia directa, hermanos, padres, o sus cuidadores, que también pues son su familia. Entonces, que ellos manejen de una manera adecuada la enfermedad. No siempre se llega a la aceptación, pero sí poder sobrellevar el camino hace también que el paciente pues tenga un mejor manejo de síntomas. Y el enfoque espiritual es muy importante. Pues hay cosas que no están en nuestras manos, y que la ayuda de lo que sea que quieran creer
pues conforta mucho, por lo menos el corazón, ¿no? Sí, porque cuando menos yo, en lo que yo veo, que a veces son niños muy graves o demás, a veces siento que en los hospitales todavía no está tan abierta la cuestión espiritual respecto en paliativos sobre todo, ¿no? Aparte que yo creo que en todo paciente grave, pero hay cuestiones cuando ya hiciste todo lo que se pudo, ves que no hay mejoría, ves que no hay avance, y a veces hay un cierto confort hacia la familia, que pase, bueno, en muchos hospitales sí que pase el padre, pero a veces hay cuestiones no necesariamente espirituales, religiosas cotidianas, sino un poco diferentes, como chamanes, como... ¿Tú cómo ves eso al respecto? ¿Tú crees que sí es factible, que no es factible? Sí, en cuidados paliativos es muy importante la empatía. Es muy importante que, pues, si el paciente, uno debe de respetar las creencias del paciente, sean las que sean. Y justo la empatía habla sobre eso, ¿no? Tratar de, pues, de tolerar y más bien de ser considerados con la situación del paciente y que no haya un juicio de por medio, ¿no? Acerca de en lo que él cree. Ok, sí. Pues prácticamente todo lo que desee es dentro. Sí. Esto es más común en adultos, ¿no? La verdad es que los adultos traemos como pues una historia que no ayuda en muchas ocasiones, y los niños son un poco más, pues no tienen tantos o no han tenido tantos problemas, ¿no? En ese sentido. Continuando, Mariana, ¿cuáles son los síntomas más comunes y cuáles son más o menos? Obviamente no nos puedes decir todo el manejo porque la medicina es individualizada, pero ¿cuáles son los síntomas más comunes en los cuidados paliativos y cuál es el manejo más o menos de eso? Sí, existen diferentes síntomas, como les mencionaba. Los más frecuentes y yo creo que los más temidos también son el dolor, ¿no? Y se trata mediante opioides. Hay pues diferentes presentaciones de opioides. Hay algunas presentaciones que no están formuladas pediátricamente. Los opioides son drogas los prácticamente aceptadas, ¿no? Sí, son derivados de la morfina. Pueden ser sintéticos o pueden ser naturales. Y tienen sus particularidades, ¿no? Hay algunos medicamentos que no están indicados en pacientes con insuficiencia renal o pacientes con insuficiencia hepática, por los metabolitos que producen, y no son compatibles, ¿no? Hay algunos opioides que no es recomendado darlos en conjunto, pero son medicamentos muy buenos. Se les tiene mucho miedo y mucha reserva porque se tiene un prejuicio, ¿no? Acerca de ellos, pero realmente son medicamentos seguros, en manos adecuadas, obviamente, para sin automedicación. Claro, sí, para dar una dosis correcta dependiendo del peso del paciente y en algunas ocasiones del estado físico también del paciente, ¿no? Hay pacientes que pueden estar pues muy desgastados y tenemos que usar dosis tal vez un poquito más chiquitas. ¿Otro síntoma cuál sería? Yo creo que también la falta de aire, que en medicina le llamamos disnea, yo creo que también puede dar mucho miedo, ¿no? La sensación de ahogarse. Existen diferentes medidas no farmacológicas para ayudar a que esto se alivie. Mantener un espacio abierto, ropa que sea flojita, un ventilador en la cara nos puede ayudar a estimular el trigémino y que sientan menos ansiedad. Y pues medicamentos de elección también son los opioides. Curiosamente disminuyen como esta sensación de falta de aire, de ahogo, justamente. Y también se pueden llegar a usar. Y ¿qué otro podría ser? Es que es muy variable en pediatría, por ejemplo, espasmos, ¿no? Musculares, náuseas. Hay algunos medicamentos que se pueden llegar a utilizar también por vía subcutánea, que esa también es una cuestión muy frecuente, ¿no? Cuando al niño pues ya no le encuentran venitas, ya no hay vías que canalizarle, ¿no? Entonces, eso pasa muy común. Claro, entonces
niños muy desgastados, lo correcto sería usar una vía subcutánea, es una vía de fácil acceso. Lo ideal es que el familiar aprenda a colocarlo para disminuir gastos, ¿no? No tengan que llamar al doctor o a la enfermera, y en vez de colocar una vía central, por ejemplo, que es un procedimiento invasivo con riesgos, aunque se usen, pues la tecnología que tenemos actualmente nunca se está exento de esos riesgos. Entonces la vía subcutánea es una vía bastante segura, dura mucho tiempo, dura cerca de un mes y no hay ninguna contraindicación o algo que eso es para pasar medicamentos como sí, que a veces no se pueden pasar por vía oral, claro, ¿no? ajá, por la boca, pues. sí, exactamente, sí, para que el paciente siga pues con tratamiento si no puede deglutir. Ok, entonces hay ocasiones justamente en estos tipos de cuidados en los cuales el paciente ya no come. Claro, sí, de hecho es una cuestión muy importante en el paciente en cuidados paliativos al final de la vida, porque llegan a disminuir el apetito y la sed, ¿no? Y eso angustia mucho a la familia, ¿no? Está muy relacionado con un área pues de preservar, ¿no? De amor, de mostrar cariño hacia nuestra familia. Entonces también se ve la nutrición. Sí. Hay enfermedades que es necesario limitar estos procedimientos o limitarla, o más bien el paciente ya no acepta comer y ya no acepta beber y angustia mucho a la familia, y entonces hay que hablar acerca de que pues no siempre es necesario, ¿no? Ya al final. Continuar. Continuar, exactamente. ¿Y eso hay algún procedimiento, hay alguna cuestión cuando empezar a hablar de eso? ¿Del ya no continuar? Sí, la limitación del esfuerzo terapéutico es un tema muy grande, causa muchos debates, pero si el paciente, el pronóstico del paciente pues no mejora o no va a mejorar, pues hay que limitar todos estos procesos invasivos, que tal vez el familiar o los médicos, ¿no? En muchas ocasiones queremos llegar a hacer en un intento de darle tiempo, pero también hay que cuestionarse cuál va a ser la calidad de vida que lleve ese paciente si llevamos a cabo esos procedimientos, ¿no? Tal vez sí podamos llegar a prolongar pues la vida, porque sí se ha demostrado que pueden llegar a durar unas semanas más. Nosotros lo llamamos encarnacimiento terapéutico, claro. ¿no? O sea, que nosotros, porque el objetivo del médico siempre es salvar vidas, ¿no? Claro, entonces sí, a veces es difícil soltar ese tipo de cosas para que no continuar, pero a veces hay que ver qué tanto bien o qué tanto no bien le estamos haciendo al paciente, ¿no? Sí, esto tendría que ser individualizado, ver la función que tiene el paciente, la expectativa de vida, su pronóstico, y con base en eso tomar decisiones. En base, y me imagino, o sea, y es cosa que hemos vivido nosotros en terapia, acompañado, ¿no? O sea, paliativismo, los médicos tratantes, psicología, o sea, como tú dices, un apoyo multicéntrico, ¿no? Multidisciplinario, más bien es el término. Sí. ¿No? Sí, es algo difícil, ¿no? Sí, es un tema muy difícil, y tomar la decisión como profesional también es muy difícil. Claro. Siempre pues existe este cuestionamiento, ¿no? Uno mismo al tomar la decisión o sugerirla, ¿no? Y te ha tocado casos, mira, estos ya son casos, son cuestiones un poquito más, menos científicas, más particulares, ¿no? Creo yo. Pero en adultos me imagino es más sencillo, cuando el paciente ya no quiere seguir y los familiares sí quieren que siga, se crea una problemática, ¿no? Claro. Pero supongo que en adultos se respeta el deseo del adulto. Claro. Pero en pediatría, ¿te ha tocado algún caso o algo difícil o algo que nos quieras platicar respecto a...? No, realmente no me ha tocado. A ver, hay casos, ¿no? He conocido casos en los que pues el familiar quiere continuar, y es que es muy difícil, yo lo entiendo.
yo lo entiendo absolutamente. Creo que sí necesita un apoyo pues psicológico, psiquiátrico, ¿no? Para que pueda trabajar el proceso que está llevando su familiar, pero han sido realmente muy poquitos casos y me he enfocado más en los síntomas, ¿no? En el manejo de síntomas, porque fíjate, la propia Cicely Saunders, que es la fundadora de los cuidados paliativos, ella decía que era muy difícil para ella misma tratar niños. Sí, entonces, es otro rollo, ¿no? Claro, sí, exactamente. Entonces, pues hay cuestiones que son muy difíciles de tocar, y es mejor apoyarse de un equipo multidisciplinario para tratar de corregir o de dar apoyo a la familia. Yo cuando hablas en lo personal, de los casos que yo he visto, sí es muy importante lo que tú dices, la empatía y el respeto a las creencias del familiar, claro, aunque uno como médico no esté de acuerdo con ellos. Claro. Porque también hay que respetar, digo, no es lo mismo a alguien que tiene pronóstico, que o ciertas condiciones que sí me ha tocado ver, que me tocó ver incluso en el COVID, en las cuales sí ya estamos entrando en temas que salen de la ciencia normal o de la ciencia tal cual en la cual vivimos día con día, ¿no? Sí, además los familiares de los niños tienden a hacer más duelos patológicos, ¿no? Claro. El duelo suele ser mucho más difícil que en un paciente adulto. Claro, ¿no? Por eso la importancia de que desde antes se vea lo de los cuidados paliativos. Y algún consejo que digas o alguna última frase. Tomen en cuenta los cuidados paliativos, realmente es importante que deriven a los pacientes. Como familiar, pedir la ayuda de cuidados paliativos es muy importante porque va a mejorar la calidad de vida del paciente, los van a orientar mucho. A veces el paciente necesita como esta aprobación de saber que está haciendo bien las cosas, y también en ese sentido nosotros los podemos apoyar. Pues muchas gracias. Yo creo que lo que más me queda, porque la verdad hay muchas dudas respecto a los cuidados paliativos, esto se puede extender más, pero realmente si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que conteste la doctora, si nos hace el favor de, con gusto, de contestarlo. Yo creo que como médicos, si alguien nos ve que es médico, creo que lo más importante es el respeto y la empatía hacia nosotros como pediatras, a los familiares, pero también como adultos, o sea, tanto a la persona o al paciente como a los familiares, sus deseos son importantes, ¿no? Claro, sí. Y que todo deseo se debe valorar y respetar. Claro. ¿No? Pues gracias, Mariana. Sí, a ustedes por invitarme. Y esperen nuestro próximo capítulo.